Uno de los temas importantes que estudiar en el libro de Esther es precisamente el riesgo que toma el siervo de Dios en tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. Aquí en el capítulo 4 de Esther vamos a estudiar algunas cosas que son importantes acerca de las decisiones que se toman en relación a la voluntad de Dios. Por eso, eh, el libro de Esther es un libro muy importante porque en el versículo 16 del capítulo 4, Esther es contundente en tomar una decisión y decir, si perezco, que perezca. Oremos. Padre, queremos darle gracias por su infinita misericordia y el gran amor que nos tiene hasta el día de hoy. Queremos suplicarle, mi Señor, que nos asista para poder estudiar su palabra y entenderla y ponerla por obra. Queremos suplicarle, mi Señor, que nos abra el entendimiento a través de su Santo Espíritu para poder obtener sabiduría e inteligencia espiritual acerca de estos temas y entender, Señor, su voluntad. Queremos suplicarlo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, la pregunta que podemos hacernos es, ¿puede una persona por Jesucristo hacer una diferencia en la vida? Bueno, quizá podamos contestar fácilmente diciendo sí, pero quiero hacer esta pregunta en una manera personal. ¿Puede usted ser usado por Dios para hacer una diferencia en la vida de otras personas? En un mundo de 6 billones de personas es muy fácil pensar, entonces, ¿qué diferencia puedo hacer yo? Y si no estamos pensando en la providencia y gracia de Dios, la respuesta puede ser, nunca podré hacer la diferencia. Pero necesitamos recordar que nosotros más Dios somos mayoría. Es decir, uno más Dios es mayoría. Y Pablo dijo humildemente, pero confiadamente en 1 capítulo 15, versículo 10, por la gracia de Dios soy lo que soy. Entonces es importante entender lo que dice Segunda de Crónicas capítulo 16, versículo 9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Los que tienen corazón perfecto para con él. Es importante esto porque la palabra perfecto aquí no significa sin pecado, sino habla de un corazón que es leal al Señor, que está respondiendo al Señor. Dios está buscando a alguien que pueda responder a Él y que pueda ser fiel a Él y que pueda ser usado por Él. También Ezequiel capítulo 22 versículo 30 dice, y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que no la destruyese. Y dice al final, y no lo hallé. No lo hallé. Dios está buscando, mis estimados hermanos, a alguien que haga la diferencia. Alguien que Él pudiera usar, pero no lo halló. En el Salmo capítulo 106, versículos 21 y 23 dice, olvidaron a Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el mar Rojo, y trató de destruirlo. Y dice aquí, subrayado, de no haberse interpuesto Moisés su escogido delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Alguien escribió estas palabras, yo soy solamente una persona, pero aún soy una persona. No puedo hacer todo, pero aún puedo hacer algo. Y porque no puedo hacer todo, no voy a renunciar a hacer las cosas que puedo hacer. Entonces, así como a Moisés usó en este contexto, Dios está buscando a aquellos que estén dispuestos a confiar en Él y que quieran dejar que Él los use. La historia de Esther es la historia de un siervo fiel que contestó al llamado de Dios. Este no es un relato ficticio, mis estimados hermanos, es una historia real del Dios verdadero, que estaba dispuesto a usar a una mujer para cumplir sus propósitos en una hora como esta.
Y Dios quiere usarnos también a nosotros. Él está buscando a aquellos que puedan ser fieles a Él por su gracia. Porque Dios quiere que nosotros seamos fieles sobre todas las otras cosas y que le dejemos los resultados a Él. ¿Qué dijo Pablo a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 2, versículo 1 y 2? Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Este esfuérzate quiere decir toma fuerza en la gracia, que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, Timoteo debía de esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús y confiar en la palabra para encargarla a hombres fieles que podrían enseñar a otros hombres también. Cristo había dado la palabra a Pablo, Pablo había dado la palabra a Timoteo, ahora Timoteo debe encomendar la palabra a otros hombres fieles para enseñar a otros. Esto es lo que debemos de hacer nosotros también. Si usted es un pastor y me está escuchando, esto es lo que debe de hacer con hombres fieles en la iglesia local. Y Dios quiere usarle a usted en su vecindario, quiere usarle en su vida, quiere usarle en sus áreas, quiere usarle en la iglesia local y aún más allá, en otras partes del país, en otras naciones. Dios quiere usar creyentes para ser instrumentos en la predicación del evangelio y en la enseñanza de la palabra de Dios, siendo fieles. En Primera de Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2 encontramos que Pablo dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces, ¿qué va a evaluar Dios en el tribunal de Cristo? Va a evaluar si el creyente fue fiel a lo que Él le ordenó hacer para darle una recompensa según lo que haya hecho. Entonces es importante recordar que ya hemos visto la selección personal de Esther en los capítulos 1. En las secciones hemos visto desde el versículo 1 al 22 la destitución de Vasti. También en el versículo 1 al 20 del capítulo 2 la decisión por Esther. Y en el capítulo 2 del versículo 21 y 23 el descubrimiento de Mardoqueo. También en la segunda parte ya hemos estudiado la diabólica intención de Amán en el capítulo 3, versículo 1 al 4:3. Y ahora vamos a estudiar la tercera parte que va del capítulo 4, versículo 4 hasta el capítulo 5, versículo 14. La valiente intención de Esther. Entonces iniciamos estudiando esto, antes recordando su reacción inicial a la noticia. Versículo 4 dice: y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no lo aceptó. El siervo de Esther le dijo a Mardoqueo que estaba vestido de cilicio cerca de la puerta del rey. Y esto era algo muy peligroso porque el rey no le gustaba ver la gente vestida de cilicio. Así Esther supo que algo estaba mal y que era algo muy delicado. Y hay algo interesante aquí que necesitamos recordar, porque emocionalmente, ¿cuál fue la reacción de Esther a la noticia? En el versículo 1 encontramos que estuvo profundamente afligida. ¿Cómo lo sabemos? Versículo en la parte A dice: y vinieron las doncellas de Esther y su eunuco y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor. Y aquí cuando dice que tuvo gran dolor, es que estaba afligida, estaba profundamente afligida. Quizás Esther no sabía todos los datos del decreto, pero sabía que si su primo estaba vestido de cilicio y de ceniza, era porque algo muy malo estaba sucediendo con el pueblo de Israel. Ahora, viéndolo prácticamente, ¿cuál fue la reacción de Esther hacia Mardoqueo? En el mismo versículo 4 encontramos que le envió vestidos apropiados.
Le envió vestidos apropiados, dice el versículo, y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no lo aceptó. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no lo aceptó? ¿O por qué ella envió estos vestidos? Porque ella tenía temor del rey, que lo viera sin ropa apropiada y podía ser grave para Mardoqueo, hasta perder la vida. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? ¿Qué podemos aprender de esto? Bueno, en primer lugar podemos aprender que la aflicción de otro puede ser tu oportunidad para manifestarle por amor a Jesucristo. Es decir, que recuerden que nosotros somos siervos de Jesucristo. Y aunque Dios es el Dios de toda consolación, Él usa medios para realizar esto. Pero no como los amigos de Job. Hay gente que está angustiada, que necesita oír el Evangelio, que necesita oír las promesas de Dios. Y necesitamos tener una actitud hacia el Señor de decir: Señor, dirígeme. Quiero ser usado para llevar consuelo a otros. En segundo lugar, es importante ver que podemos aprender que para ministrar de manera efectiva necesitamos utilizar la sabiduría y la palabra de Dios, guiando a otros al Señor. Cuando estamos dispuestos a ser usados por el Señor, es increíble que Dios pueda usar a una persona o una pequeña iglesia para hacer una gran diferencia por Jesucristo. Y si usted no lo cree, necesita creerlo y entenderlo hoy. Ahora, en la parte B, su solicita respuesta a su primo Mardoqueo, lo vemos en los versículos 5 al 11. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. En primer lugar, necesitamos entender algunas cosas importantes aquí. Y vemos en el versículo 6 que salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Versículo 7 al 9. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces, vemos aquí algo interesante. ¿Qué supo Esther al averiguar las acciones de Mardoqueo? Bueno, en primer lugar supo que el plan de Amán de destruir a los judíos estaba en pie ya. Por otro lado, vemos la corrupta compensación en dinero. Y en tercer lugar, vemos el encargo de Mardoqueo a Esther. Ahora, es importante aquí ver que Mardoqueo informó a Esther del plan de destrucción y lo hizo correctamente, sin exagerar y con evidencia. En el versículo 8, cuando nosotros estamos, mis estimados hermanos, dando información a otras personas acerca de Dios, del Evangelio, de Jesucristo, cualquier otro tema que sea bíblico, necesitamos hacerlo correctamente. Necesitamos hacerlo con evidencia bíblica y necesitamos ser doctrinales y específicos en presentar la palabra de Dios. ¿Recuerdan lo que Pablo escribió a Timoteo en el capítulo 4 de la segunda carta? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Este es precisamente el encargo. Los creyentes debemos de dar evidencia de lo que estamos diciendo. Por otro lado, la otra pregunta es: ¿qué lección podemos aprender de Atac? Bueno,
podemos aprender que nunca podremos saber el rol importante que podemos estar jugando en el plan de Dios, por cuanto Él muchas veces usa personas comunes para cumplir sus propósitos. Es muy interesante que este hombre, Atac, a lo mejor ni se dio cuenta del papel tan importante que tenía en el plan de Dios para derrotar a Amán y salvar a los judíos. Y muchas veces en la obra del Señor, Dios usa personas de no mucha importancia para realizar tareas muy difíciles. ¿Saben ustedes cuál fue el nombre del niño que le dio a Jesús los panes y los pececillos cuando los multiplicó? No, ¿verdad? ¿Cómo se llamaban los hombres que rescataron a Pablo ayudándole a escapar en una cesta? Tampoco lo sabemos. ¿Cuál era el nombre de la niña que le aconsejó a Naamán ir a ver al profeta Eliseo para ser curado de la lepra? No lo sabemos, pero Dios lo usó para hacer sus propósitos. Y es posible que nadie sepa lo que usted haga por el Señor. Quizás nadie lo reconozca, pero hay algo importante, mi estimado hermano. Dios sí lo sabe. Y Dios, como lo sabe, un día va a recompensar lo que usted haya hecho. Aunque para otro no haya sido significante lo que usted haya hecho. ¿Qué dificultad enfrentaba Esther si cumplía el mandato de Mardoqueo entonces? Bueno, versículo 10 dice, entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él. Ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dice el versículo 12, y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Ahora, entonces, ¿qué dificultad enfrentaba Esther si cumplía el mandato a Mardoqueo? Bueno, podía perder su vida al acercarse al rey. Podía perder su vida porque ella no había sido llamada durante un mes y había una regla en el palacio. Si el rey estaba ocupado en su negocio, nadie podía interrumpirlo. Y si alguien decidía interrumpirlo y él no extendía su cetro hacia esa persona, perdería la cabeza. Recordemos que este rey era muy impredecible. Esther sabía que podía perder su vida al acercarse al rey. Entonces, la pregunta siguiente es, ¿cuál era la convicción y el consejo de Mardoqueo en cuanto a la vacilación de Esther? Versículo 13. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Recuerden, porque aquí Mardoqueo le está diciendo, no creas que si no te presentas, si te presentas o no te presentas, de todas maneras vas a perder tu cabeza, porque había un decreto contra los judíos. Versículo 14. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora ha llegado el reino? Que este es un versículo clave aquí en este capítulo, por el contexto. El versículo 14, mi estimado hermano, usted debe de subrayarlo porque muestra las convicciones que Mardoqueo tenía acerca de las promesas de Dios. Ahora, Mardoqueo pensaba con principios bíblicos. ¿Somos nosotros así? ¿Somos nosotros que podemos pensar de esta manera? ¿Que podía morir? Bueno, ¿cuál era la convicción y el consejo de Mardoqueo en cuanto a la vacilación de Esther? Ella podía morir si no hacía nada. Pero también Dios le levantaría a otra persona para ser usada porque Israel sobreviviría. Mardoqueo sabía las promesas de Génesis capítulo 12, versículo 3. En ti serán benditas. Bueno, ese versículo dice muchas cosas. Y sobre todo acerca de los judíos dice algo interesante acerca de la promesa
de la preservación del pueblo de Israel. En el versículo 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Él sabía y conocía estas promesas. Y las promesas de Dios de que Israel jamás sería destruido. Lo encontramos en Salmo capítulo 83. Si usted va al Salmo 83, va a encontrar que la promesa para Israel acerca de la preservación se encuentra en los versículos 3 y 4. Dice el versículo 3, contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación. Y no hay más memoria del nombre de Israel. Entonces, en este salmo vemos que Israel ha sido atacado por toda la historia, pero Dios ha preservado siempre este pueblo. Y si nosotros no estamos dispuestos a que Dios nos use, Él va a levantar a alguien más. Pero también es verdad que si hay gente dispuesta, Él podrá usarlo. Y en tercer lugar, vemos que si ella estaba dispuesta, quizás Dios la podía usar en un momento como este. Entonces la pregunta es, ¿cuál curso de acción determinó tomar Esther? Versículo 15. Versículo 15, vemos a Esther tomando acciones. Y el versículo 15 dice, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúnete con todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces, ¿cuál curso de acción determinó tomar Esther? Bueno, ser fiel al Señor y hacer lo que podía hacer. Y si perecía, no importaba que pereciera. Entonces, Esther estaba determinada a hacer lo que ella podía hacer. Ser fiel y hacer lo que podía hacer. Y si moría, estaba dispuesta. Esta es una expresión de confianza en el Señor. Necesitamos morir haciendo algo, ¿no es cierto? ¿Por qué no morir sirviendo al Señor en lugar de morir por comer una tortilla podrida o por pecar y ser negligentes en la vida cristiana? Es mejor hacer esto, ¿no es cierto? Por eso es que vemos en Hechos capítulo 20, 24, la actitud de algunos siervos del Señor. Dice Pablo, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Somos nosotros como Pablo? Deberíamos de ser así. Romanos 16, 3 y 4, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Esta pareja de siervos dieron la vida por Pablo también. Ahora, los creyentes más bien somos flechas o dardos en vez de ser gente de ánimo para otro y de servicio para otro. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? ¿Qué podemos aprender de esto? En primer lugar, podemos aprender que Dios tiene propósitos divinos para que Él está llevando a cabo en el mundo. Ahora, y esto lo puede hacer con la iglesia, lo puede hacer con Israel, lo puede hacer también con los gentiles, pero también lo puede hacer contigo. La soberanía de Dios toca la vida de reyes, presidentes, de gente común y corriente. Con cualquiera, Dios es soberano. Y en segundo lugar, es tan importante porque Dios usa generalmente personas como un medio para llevar a cabo sus propósitos. Dios es todopoderoso. Él no necesita a nadie, pero nos da el privilegio de ser instrumentos en sus manos para hacer su voluntad. Dios, recuerdan ustedes que ha usado ángeles en el pasado. No voy a leer estos versículos, ustedes pueden leerlo. Hebreos capítulo 1, versículo 14.
Dios quiere usar a todos los creyentes, según de Corintios 5:20. Él quiere usar a todos los creyentes, pero la pregunta es, ¿todos estamos dispuestos a ser usados por Dios? Dios usa creyentes equipados que anden por fe. Efesios 4:12. Que tengan la armadura de Dios, que estén equipados como soldados, dispuestos a servir al Señor. Dios quiere usarte a ti también. Y esto no lo debes de olvidar. Ahora, en tercer lugar, si no quieres ser usado o ser útil, Dios buscará usar a otra persona para cumplir sus planes. Dios no te necesita, mi estimado hermano, pero quiere usarte si estás dispuesto y eres útil. No trates de hacer grandes cosas para Dios. Solo debes estar disponible y ser fiel al Señor mientras aprendes a permanecer en comunión con Él. Ustedes conocen el contexto de Juan 15 acerca de la permanencia en el Señor, o permanecer en comunión con el Señor, conectados con el Señor. Si Esther hubiera rechazado el plan de Dios para su vida, él hubiera salvado siempre a su pueblo, pero hubiera perdido el privilegio y la oportunidad. En Hechos 20, 17, 24, aquí vemos al apóstol Pablo. El apóstol Pablo habla con los ancianos de Éfeso sabiendo que era la última vez que los vería. El ministerio de Pablo giraba en torno a predicar el evangelio. Y por eso es importante entender que en los versículos, en Hechos capítulo 20, versículo 17, Pablo dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hice llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Y hasta el versículo 24, Pablo dice: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada me fue útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me dé testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Entonces, Pablo estaba enfático en predicar el evangelio de la gracia de Dios. Y hay gente que ustedes conocen que yo nunca voy a conocer. Y Dios quiere usarlos a ustedes para ellos conozcan a Cristo. ¿Están dispuestos a dejar que el Señor los use? ¿Van a hablar con sus vecinos, amigos, familiares, etcétera? No sé, del evangelio de la gracia. Noten cómo el ministerio de Pablo estaba lleno de peligros en todas partes, pero eso no lo detuvo por cumplir su misión, porque la vida no se enfoca en nosotros, sino en Jesucristo. Y Dios quiere usarnos si nosotros estamos dispuestos. Pero, ¿cuál debe ser la motivación para hacerlo? ¿Qué fue lo que motivó a Pablo a cumplir su ministerio? A pesar de los peligros que enfrentaba. Si usted va, por ejemplo, a 2 de Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 14, dice: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió y por todo, luego todos murieron. Y versículo 15, y por todo murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Cristo para con él fue la motivación de Pablo. ¿Cómo mostró Cristo su amor para con nosotros? En que, siendo sucios pecadores, Cristo murió por nosotros.
Y Pablo llegó a la conclusión de que si Jesucristo estuvo dispuesto a morir en mi lugar, en tu lugar, en nuestro lugar, para proveernos la salvación, y si estuvo dispuesto a salvar a alguien como yo, una piltrafa pecadora, ahora que soy salvo y estoy en Cristo, quiero vivir para Él. Por eso el versículo 15, Pablo menciona por tercera vez que Cristo murió por él. Y no somos embajadores de Cristo a menos que hayamos sido salvos por la gracia de Dios. ¿Y qué es un embajador? Es alguien que representa a su país en una nación ajena. ¿Dónde está nuestro hogar como creyentes? No es esta tierra. Nuestro hogar está en el cielo. El mundo no es nuestro hogar. Estamos en una nación ajena. ¿Por qué no nos lleva al cielo de inmediato después de creer y ser salvos? Porque Él quiere que corramos la carrera que nos tiene preparada para cumplir su plan. Si usted es madre, Dios quiere usarles para que les enseñen la palabra de Dios a sus hijos, siendo ejemplo de Él o de ellos, porque un día se van a ir de la casa. Y si usted es un hombre, Dios quiere usarles con la gente que conocen, pero necesitan ser dispuestos, estar dispuestos, y Él necesita fortalecerles por medio de la palabra de Dios y darles poder por medio del Espíritu Santo, con el amor de Cristo que nos constriñe. Pero si usted está aquí escuchando esta conferencia hoy y no está seguro de ser salvo, nunca van a ser embajadores fieles, a menos de que estén seguros de que van a ir al cielo. Ahora, ¿cómo podemos saber con seguridad por creer el Evangelio? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es simple. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Creer en el Señor Jesucristo es lo único que necesitas hacer. Que la paz de Dios sea con todos, mis estimados hermanos.